Y qué bien sobre el tema que se nos ha pedido de el embargo retentivo en materia laboral. Debemos establecer que en materia laboral el embargo retentivo, que es aquella medida cautelar que toma el acreedor, que en estos casos es un trabajador que ha obtenido una sentencia de un tribunal y procede a trabar un embargo retentivo en los bancos, en las cooperativas, y puede ser en cualquier manos, en cualquier tercero que sea depositario, pero al tratarse de un empleador de una empresa, pues su dinero regularmente está depositado en un banco y entonces ante ese banco el abogado del trabajador que conoce del procedimiento traba un embargo retentivo. Este embargo retentivo, como medida cautelar, como medida previsoria, se diferencia del embargo ordinario, del embargo retentivo ordinario, en el sentido de que mientras el embargo retentivo ordinario requiere obligatoriamente una demanda en validez de ese embargo y que debe pasar por un tribunal para que valide si el embargo fue correcto o no, en materia laboral las cosas no suceden así. Porque el artículo 663 del Código de Trabajo establece que la sentencia laboral puede trabar un embargo retentivo, con ella se puede trabar un embargo retentivo y solamente el único requisito es esperar que esta sentencia adquiera la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y que a presentación de una copia certificada de esta sentencia, pues el banco o la entidad financiera en la cual ha sido trabada el embargo deberá entregar a presentación de esta copia certificada de sentencia, deberá entregar los valores que han sido plasmados como condena en dicha sentencia. Pero en la práctica, los abogados de los bancos, una vez que se deposita esta sentencia y que acompañado con ella deberá depositarse el acto mediante el cual la misma fue notificada a la contraparte, la certificación que demuestra que ya la sentencia adquirió la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y una copia certificada de dicha sentencia, pues naturalmente por un asunto lógico de sentido común, los bancos no deberán a priori entregar el dinero que está depositado hasta tanto su departamento jurídico no observe de que realmente, en este caso el embargante, que es el embargante, el abogado del trabajador, que es el que ha embargado, ha cumplido con los requisitos legales. Como tampoco el banco puede, después de haberse observado que todos los requisitos legales fueron cumplidos, retener ese dinero ahí y no entregarlo. ¿Qué acontece en la práctica? Que los abogados de los bancos, como ya conocen de esta situación, lo que hacen es que revisan todo, se toman unos días, unos 3, 4, 5 días, para entonces recomendarle al banco de que erogue ese dinero. Pero también los abogados de los bancos se comunican con el empleador y le dicen, fíjese, aquí se está solicitando que haya un desembolso de la suma de X suma, de X cantidad de dinero,
como consecuencia de que ya la sentencia número tal de fulano de tal adquirió de autoridad de cosa juzgada y el banco deberá entregar. Esto por un problema de delicadeza, pues los abogados de los bancos lo hacen también porque esa persona es cliente del banco y tampoco se le puede maltratar entregando así el dinero sin ni siquiera comunicárselo. Es por un problema de prudencia. Ahora bien, hay ocasiones en que hay bancos que por una mala asesoría jurídica de sus profesionales a cargo de sus departamentos jurídicos se muestran resistentes a hacer esa erogación y entonces el abogado del trabajador acude ante el juez que dictó la sentencia como juez de ejecución de la misma y entonces se inicia un procedimiento en demanda de ejecución de sentencia con la imposición de atrente, de daños y perjuicios y todas esas cosas que se hacen constar en una demanda. ¿Qué tribunal es competente para conocer de una demanda en ejecución de sentencia en materia laboral? Pues el tribunal que ha dictado esa sentencia. Si la sentencia proviene de primer grado y adquirió autoridad de cosa juzgada sin haber sido acudida en el recurso de apelación, pues el tribunal competente va a ser el tribunal de primer grado que dictó dicha sentencia. Si la sentencia proviene de la Suprema Corte de Justicia, lo que significa que ya pasó por la Corte de Apelación, entonces el tribunal competente para conocer una demanda en ejecución de sentencia, pues lo será la Corte de Apelación que dictó esa sentencia, pero fijaos bien, el presidente de la Corte de Apelación. En materia de ejecución de sentencia, el presidente de la Corte de Apelación, aunque es un tribunal colegiado, es el juez competente para conocer de la ejecución de esta sentencia. No así la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia está considerado en nuestro ordenamiento jurídico, no es un tribunal de tercer grado, no es un tercer grado de jurisdicción, sino que la Suprema Corte de Justicia va a observar en su función de Corte de Casación si la Suprema estuvo bien o mal dictada por el tribunal, por la Corte de donde proviene, cuando naturalmente las sentencias vienen de las Cortes, que es en su gran mayoría, salvo que se trate de una materia donde el tribunal de primera instancia funcione como instancia única. Entonces, en la práctica, ¿qué puede acontecer? Y se da mucho, se observa en nuestro diario vivir, podemos decir, ¿de qué? Una vez el abogado del trabajador adquiere una sentencia de un tribunal, puede proceder a embargar retentivamente las cuentas del empleador en la institución financiera donde estén depositados. Al mismo tiempo, sin decirle nada, todavía sin notificar la sentencia, puede trabar embargo retentivo, puede al mismo tiempo, con ese mismo embargo retentivo, con ese mismo alguacil, puede también dar mandamiento de pago, mediante un acto de alguacil aparte, ¿verdad? Mandamiento de pago previo embargo ejecutivo. Si quiere, le notifica de una vez ese embargo retentivo que se hizo, le da mandamiento de pago previo embargo ejecutivo, y esto no da lugar a que el empleador pueda invocar que ese embargo retentivo es nulo porque al mismo tiempo se le está dando mandamiento de pago previo embargo ejecutivo. No. Incluso si pasado el plazo del mandamiento de pago previo embargo ejecutivo, el empleador no paga, si es una sentencia de primer grado, el trabajador, su abogado, digo el trabajador porque es el dueño del caso, puede proceder con el embargo ejecutivo e incluso embargar los bienes de la empresa y ejecutarlos y venderlos en pública subasta de acuerdo al procedimiento. ¿Qué es lo que no puede hacer ese trabajador?
Lo que no puede es que teniendo un embargo retentivo, embargar de manera ejecutiva los bienes del empleador y vender los bienes del empleador y también extraer del banco el dinero que esté depositado. Ahí no, porque entonces ya se está incurriendo en un abuso de derecho. La ley ha previsto, el artículo 667 del Código de Trabajo ha previsto de que el empleador, una vez que deposita el duplo de las condenaciones, y es una recomendación que se le debe hacer a los empleadores cuando se ven en estas situaciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una vez que ya su cuenta está embargada y que también se le está amenazando con embargarle ejecutivamente los bienes de la empresa, el empleador entonces debe proceder a consignar el duplo en virtud del artículo 539 del Código de Trabajo. Deberá depositar el duplo de la condena y solicitarle al juez de los referimientos que proceda a levantarle el embargo retentivo y al mismo tiempo que el juez de los referimientos ordene la detención de la ejecución de la sentencia por vía del embargo ejecutivo. Y en la práctica, el juez de los referimientos, que en esta materia laboral lo es el presidente de la Corte de Trabajo correspondiente, va a dictar una ordenanza levantando ese embargo retentivo. Porque incluso de continuarse ese embargo retentivo y continuarse las intenciones de embargar ejecutivamente los bienes, ya el trabajador está incurriendo en un uso abusivo de las vías de derecho. Y puede ser incluso objeto de una condena en astreinte. Y estamos contestes de que cada vez que se incurre en estos abusos de derecho, el juez de los referimientos le imponga un astreinte al trabajador, consistente en una suma diaria hasta tanto no levante ese embargo retentivo y no detenga las ejecuciones por la vía del embargo ejecutivo, porque no puede existir una doble garantía. Una vez que el empleador hizo el depósito del duplo, ahí mismo incluso los abogados que ejercen el derecho de una manera clara, inmediatamente ese duplo es depositado y que se le notifica en su oficina. Cuando van a la audiencia del referimiento, le dicen magistrada. Casi siempre en Santiago es una juez, la juez presidente de la corte, pero puede ser también un hombre. Magistrada, nosotros, en virtud de que ya se depositó el duplo, vamos a darle aquiescencia a la solicitud que está haciendo el abogado del empleador y vamos a dejar sin efecto el embargo retentivo y vamos a también a dejar sin efecto las ejecuciones por vía del embargo retentivo y ejecutivo. Todas las acciones quedan aquí paralizadas porque ya el empleador depositó el duplo. Eso es, ejerciendo el derecho como va. Y respecto a esto, la jurisprudencia dominicana, y tengo aquí esta obra maestra 2012-2018 del magistrado Herrera Carbucia, una estrella del firmamento jurídico nacional y en esta materia laboral, una estrella que es miembro de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia y un juez de mucho fuste. Hizo una recopilación de las sentencias 2012-2018 en materia laboral, y hay una muy interesante que es respecto a un caso parecido, que dice: considerando que en la especie la parte recurrida depositó el duplo de las condenaciones de la sentencia de primer grado, en ese tenor, el presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, haciendo uso del principio de razonabilidad, ordenó el levantamiento de los embargos
tanto retentivos como ejecutivos, y la sustitución de la garantía como una medida de preservación del crédito del trabajador y de impedir la duplicidad del crédito y el uso desmedido o abusivo de las vías de derecho. Todo dentro de la ley y la jurisprudencia, sin que exista evidencia de violación al derecho de defensa, las garantías de derechos fundamentales del proceso establecido en la Constitución Dominicana. En consecuencia, los medios propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso. Esto es porque un abogado, que los hay, aquí hay de todo. Un abogado, a pesar de que le depositó, óigame bien, a pesar de que el empleador depositó el duplo, que ya tenía un embargo retentivo hecho, pero el empleador deposita el duplo, el abogado había embargado retentivamente, y digo el abogado porque el abogado es que lleva a cabo la acción, aunque sea representante del trabajador. Había embargado retentivamente, había también iniciado un embargo ejecutivo, el empleador deposita el duplo y este señor, este ilustre abogado, en lugar de detener las acciones, lo que hizo fue que recurrió en casación la ordenanza que dio el juez de los referimientos, ordenando el levantamiento de todos los embargos de una manera irrazonable y bajo un ejercicio temerario que incluso podría dar lugar a que ese empleador pudiera accionar en una demanda en daños y perjuicio en contra de ese trabajador, y tendría razón de ser acogida, porque se está incurriendo en un abuso desmedido de las vías de derecho. Como también ese abogado bien pudo haber sido encausado por la vía disciplinaria o ante la Suprema Corte de Justicia o ante el mismo Colegio de Abogados. Porque hay que decir también que hay que ponerle freno a esos abusos que cometen los profesionales del derecho en el ejercicio de su profesión. En ese sentido, queríamos señalar eso acerca del embargo retentivo, de manera que se tenga claro cuál es la diferencia entre este embargo y el embargo ordinario. Más adelante vamos a continuar tratando estos temas a través de este canal, Derecho Dominicano y Respuesta del Abogado.